Nepal ha sido el escenario de un uso inédito de las redes sociales. A través de un canal de Discord, decenas de miles de personas eligieron a la expresidenta del Tribunal Supremo, Sushila Karkil, para asumir el gobierno interino del país en manos de las Fuerzas Armadas tras la renuncia del primer ministro. Una renuncia que precisamente fue la respuesta a las masivas protestas de la generación Z en contra de la prohibición de algunas redes sociales. Ahora, para analizar la relación entre redes sociales y organización política, contamos con Hugo Vinicio Rincón. Él es especialista en redes sociales, telecomunicaciones y regulación y consultor para el Banco Mundial, el BID, UNESCO, entre otros organismos. Hugo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en France 24. De entrada le pregunto cómo evalúa usted a grandes rasgos lo ocurrido en Nepal en los últimos días. Muy buenos días, Rosa, muy buenos días con todos. Bien, precisamente yo creo que el efecto que hubo en Nepal, creo que es un resultado de la importancia que cada día toman las tecnologías de la información y específicamente las redes sociales, que como sabemos lo que hacen y su papel es prácticamente de amplificar los efectos de la realidad. De esta manera lo que hemos visto es un efecto brutal de viralización de noticias que fueron, digamos, se fueron difundiendo. Definitivamente no es que las redes sociales han hecho que se caiga un gobierno, son las malas acciones de este gobierno, fueron los actos de corrupción que fueron amplificados y muy rápidamente, porque tomemos en cuenta que muchas veces cuando estos cambios de gobierno pueden ser procesos relativamente largos, sin embargo, en este caso fueron justamente ese poder que tienen las redes sociales las que permitieron esta difusión. Y quizás aquí hay un componente adicional y es que precisamente, erróneamente, el gobierno lo que hace es censurar más de 26 redes sociales en donde lo que pasó es que los jóvenes que protestaban vieron como un acto evidentemente de censura y luego tomó ya otros cauces de esa manifestación, hechos violentos que llegaron a la conclusión que ya sabemos. ¿Y por qué considera usted que, por ejemplo, ante la censura por razones parecidas o distintas de otras redes sociales en otros países, pensemos, por ejemplo, en X en Brasil, en TikTok en Estados Unidos, no se ha desatado el mismo tipo de movilización ciudadana o de los jóvenes en particular? Bueno, aquí hay dos antecedentes diferentes. En el caso de Nepal específicamente, la censura es respuesta a las denuncias que activamente estaban haciendo los jóvenes, especialmente, como se mencionaba, ¿no es cierto?, esta generación Z, jóvenes de entre 15 y 25 años que además tienen viven en las redes sociales su mundo cotidiano, la forma de comunicarse, de informarse, de enterarse de las noticias es a través de los medios electrónicos y las redes sociales, de tal manera que al haber este impacto directo en un medio que es natural para ellos, la reacción fue más fuerte. En otros casos, ¿no es cierto?, no se ha tratado del inicio de un foco respecto, por ejemplo, a evidentes o manifiestos casos de corrupción. Sin embargo, en los casos, por ejemplo, de Brasil u otros países que están activamente valorando e incrementando la edad, sobre todo para el acceso a las redes sociales, quizás se trata de, digamos así, de medidas preventivas en las cuales se quiere evitar que menores tengan acceso, por ejemplo, a información falsa. Y Hugo, le pregunto precisamente por lo que usted mencionaba, y es esta natividad, ¿no?, en la que tienen los jóvenes, digamos, en las redes sociales, que es pues un uso y una comprensión muy distinta a la que tienen otras generaciones. ¿Qué le parece a usted entonces la elección de un gobierno, aunque sea interino, a través de un canal de Discord al que por edad o por otras razones no puede acceder toda la población? Claro, aquí hay digamos, una paradoja en este sentido, ¿verdad? Porque por un lado estamos hablando de tecnologías en las que la mayoría de ahora las generaciones nuevas, independiente incluso del país, porque aquí quizás vemos que hay una brecha que se va cerrando en la que los jóvenes, independiente del país, quizás con mayor o menor dificultad, tienen acceso a estas tecnologías, pero por otro lado nos permitirían, y esto también pone sobre la mesa un tema muy importante respecto a cómo viabilizar una democracia más sana, digamos, más adecuada, utilizando y explotando adecuadamente y positivamente, por ejemplo, los canales electrónicos. Es complicado, digamos, definir si son estos canales de comunicación, las redes sociales, los medios óptimos que reflejen la verdadera voluntad de una población, dado que normalmente estas redes sociales
tienen hacia atrás tecnología subyacente, algorítmica, ¿no es cierto?, que no sabemos a ciencia cierta cómo funcionan porque, debido a sesgos que existen, podrían orientar la elección hacia una u otro caso. De tal manera que yo diría que hace falta todavía construir un marco de referencia, sobre todo de transparencia, para que estas redes sociales, ojalá que sí en un futuro, guardando todas las medidas de seguridad adecuadas, puedan servir para generar y potenciar una democracia más activa. Una democracia en donde el pueblo, los jóvenes, la mayoría de la población pueda decidir, y no solamente pueda decidir terminar con un gobierno, sino que pueda tomar o ayudar a tomar las mejores decisiones respecto, por ejemplo, en qué se invierte el presupuesto, cuáles son las mejores medidas, cuál es la posición de un gobierno respecto, por ejemplo, a posiciones bélicas o conflictos armados de un país respecto a otros, ¿verdad? De tal manera que no dependa solamente del gobierno de turno, que efectivamente en una democracia es el que tiene la autoridad representada, sino que haya una democracia más activa, más viva, evidentemente contando con plataformas que garanticen esa participación. Profundicemos en esto de la seguridad y la transparencia de la discusión que comentaba. ¿De qué manera exactamente los algoritmos, como usted mencionaba, pueden decantar la conversación hacia un lugar o hacia otro? Bueno, definitivamente de una manera directa. Puede haber ahí una intervención, digamos, por acción o por emisión. Por acción es que cuando los algoritmos se programan directamente para que cierto tipo de noticias, por ejemplo, sean filtradas o para que otro tipo de opiniones sean amplificadas, evidentemente tenemos una intervención directa. Por otro lado, podría pasar que, a pesar de que tengamos un algoritmo neutro, lo que sucede en las redes sociales es lo que se llama como una caja de resonancia, en donde normalmente lo que hace el algoritmo es agruparnos, es juntarnos, es sugerirnos contenidos relativos a nuestros intereses. De tal manera que si yo defiendo unas causas políticas de determinada línea política, lo que va a pasar es que me voy a empezar a escuchar, a juntar con grupos de personas, con comentarios que normalmente van en la misma línea. Esto lo que hace es definitivamente limitar un debate más plural, más amplio, que podría ser sano. Entonces, definitivamente, el control que deberíamos tener sobre un algoritmo es clave, dado que, diríamos, en la mayoría, si no es en todos los casos, estos algoritmos son cerrados. Es decir, la población en general, el usuario en general, no tiene la posibilidad, ni siquiera los gobiernos tienen la posibilidad de auditar, de verificar cuál es la lógica atrás de este tipo de tecnología que permite estas sugerencias, estas recomendaciones, estos agrupamientos que decíamos, ¿verdad? Y precisamente, ¿qué lecciones cree usted que los gobiernos del mundo, las instituciones que han observado el caso de Nepal deben extraer? Bueno, yo creo que lo de Nepal es como el caso más reciente, pero recordemos que hace casi que a 15 años, una de las revoluciones más importantes también en torno a estos temas, como fue la primavera árabe, tuvo como protagonista las redes sociales. De tal manera, yo creo que hemos tenido, los pueblos del mundo, los gobernantes, han tenido el tiempo suficiente para dimensionar el poder real que tienen las tecnologías de información y en específico las redes sociales. Yo creo que aquí hay además un componente adicional que no es ajeno para nosotros, no es ajeno para las nuevas generaciones, y es el uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a potenciar muchísimas cosas, nos va a permitir mejorar en muchos ámbitos como la eficiencia, pero también van a poder generar, por ejemplo, y exacerbar la generación de noticias falsas. Yo creo que los gobiernos tienen una difícil decisión, compleja, respecto a decidir un punto de equilibrio intermedio entre una regulación desafortunadamente muchos gobiernos están por esa línea, o por otro lado tener una línea de regulación más amplia en la que se respete sobre todo la libertad de expresión, pero no es una solución fácil porque justamente trata, como decía, de encontrar un punto intermedio entre respetar la libertad de expresión a rajatabla y por otro lado también tratar de tener algunos controles respecto a la generación de noticias falsas. Y nos quedamos ya lamentablemente sin tiempo, pero le quisiera preguntar, por último, ¿qué tipo de medidas concretas puede impulsar un gobierno para encontrar este equilibrio que usted señala? No hay una receta única. Como decía, muchos gobiernos actualmente lo que están es aumentando la edad para que las personas puedan darse de alta en redes sociales. Personalmente no creo que esa sea la solución, porque ahora mismo en muchos países se necesita al menos tener 16 años para poder acceder a una red social. Pronto, desafortunadamente, veremos que acceder a una red social va a ser prohibitivo, va a ser más fácil que los jóvenes accedan, no sé, a otro tipo de consumos, como el consumo de alcohol, que está limitado, por ejemplo, en muchos países a los 18 o los 21 años. Va a ser más fácil
eso que acceder a una red social. ¿Por qué? Porque evidentemente desde esa concepción se está viendo que el acceso a las redes sociales nos da acceso a un montón de información que si no contamos, si estas generaciones no cuentan con el pensamiento crítico, el discernimiento adecuado para distinguir el origen verdadero de estas noticias, entonces va a ser muy complicado. ¿Cuál es la solución? Bueno, es iniciar un debate, ¿no es cierto?, amplio en donde encontremos equilibrio. Desafortunadamente se polariza mucho esto a tener una regulación excesiva o una falta de regulación. Creo yo que la generación, por ejemplo, de normas está muy bien, pero creo que el proceso mismo, es decir, cuáles son los actores involucrados en esta elaboración de nueva regulación, podría ser un aspecto muy interesante. Hugo, pues muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, el debate es amplísimo, el papel de los gobiernos, el papel de las plataformas como tal, de los usuarios. Seguro tendremos ocasión de seguir comentándolo aquí en France 24. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros en Directo América esta mañana. Gracias, Rosa. Breve pausa, enseguida regresamos.